La caída del tipo que creía que el edificio era su reino. Voy a empezar por decir algo importante. Yo tenía 17 años y lo único que quería era ganar mi propio dinero, sentirme útil y no depender tanto de mi papá para mis cosas. No estaba buscando dramas, ni enemigos, ni convertirme en el detonante de la caída de nadie. Solo quería trabajar tranquilo. Pero hay personas que entran en tu vida como una alarma encendida, incluso si tú no la activaste. Así fue como conocí a Armando Salvatierra. Todo empezó cuando un chico que trabajaba antes en el edificio Mirador del Valle decidió renunciar porque ya no soportaba el ambiente. Decía que la gente era complicada, que algunos vecinos se creían dueños del mundo y que el turno de 24 horas era agotador. A mí me pareció exagerado. Pensé que solo era flojera. Mi papá habló con la administración y me dieron la oportunidad. El horario era día por medio. Entraba a las 8:30 de la mañana y me quedaba hasta las 8:30 del día siguiente, cuando mi papá subía para relevarme. Era pesado, sí, pero a mis 17 me sentía invencible. Mi primer día fue tranquilo. Me costaba reconocer los rostros en las cámaras, asociar nombres con departamentos y aprender las rutinas del edificio. ¿Quién salía temprano? ¿Quién llegaba tarde? ¿Quién pedía delivery 3 veces al día? Todo parecía bastante normal, hasta que dieron las 12 del mediodía. Yo estaba en el lobby revisando unas hojas cuando el ascensor se abrió y salió un tipo que parecía listo para una alfombra roja, pero versión discoteca a plena luz del día. Camisa ajustada, pantalón demasiado ceñido, lentes oscuros dentro del edificio y un perfume tan fuerte que parecía que lo habían bañado en él. No era un aroma suave ni elegante, era invasivo, como si anunciara su presencia 5 segundos antes de que apareciera. Caminó directo hacia mí con una seguridad que me hizo levantar la mirada. Hola, dijo, alargando la última vocal como si estuviera en un escenario. Me llamo Armando. ¿Y tú cómo te llamas? Tenía un acento oriental marcado, muy diferente al mío, y hablaba fuerte, demasiado fuerte para un lobby silencioso. Extendió la mano, pero no de forma normal. La ofreció como si esperara que yo la besara. Literal. Yo lo miré 2 segundos, procesando la escena, y simplemente le estreché la mano como cualquier persona cuerda haría. Roberto respondí. Sonrió, pero no fue una sonrisa amable, fue una sonrisa evaluadora, como si ya estuviera sacando conclusiones sobre mí. ¡Encantado! Roberto repitió mi nombre con una entonación que me incomodó un poco. Se dio media vuelta y salió cantando algo que no reconocí, exagerando cada palabra. Recuerdo haber pensado, ok, raro, pero nada grave. Qué equivocado estaba. Esa misma noche, cerca de la 1 de la madrugada, regresó. Yo ya estaba medio adormilado mirando las cámaras cuando escuché golpes brutales en la puerta del departamento 4B. Miré el monitor y ahí estaba Armando, tocando el timbre como si quisiera arrancarlo de la pared y golpeando la puerta con una desesperación absurda. ¡Mamá! ¡Abre! Gritaba tan fuerte que el sonido rebotaba en el pasillo. Tardaron varios minutos en abrirle. Cuando finalmente doña Elvira abrió la puerta, él entró tambaleándose, gesticulando exageradamente, como si estuviera discutiendo con enemigos invisibles. Ese fue mi primer día. Y ya tenía claro que ese tipo no era normal. Con los días fui entendiendo que Armando no era un caso aislado de mal carácter o personalidad extravagante. Era un patrón constante. Empezó con pequeños detalles que se repetían demasiado como para ignorarlos. Primero, el baño de conserjería. Venía casi siempre en la tarde con alguna excusa mínima. Roberto, ¿me prestas el baño? Es urgente. Yo no podía negarme porque técnicamente no estaba prohibido. Entraba, cerraba la puerta y durante 20 minutos se escuchaban sonidos raros, respiraciones profundas, agua corriendo sin necesidad. Salía con la mirada perdida y la energía completamente distinta a cuando entró, a veces demasiado acelerado, a veces exageradamente relajado. Yo no era ingenuo, sabía que algo no estaba bien. Segundo, las noches de viernes y sábado. Era casi matemático. A las 10 u 11 salía vestido como si fuera el protagonista de una película nocturna. A las 3 o 4 de la mañana regresaba completamente descompuesto. Caminaba zigzagueando, hablaba solo, reía fuerte sin motivo. Hubo noches en que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Y siempre terminaba discutiendo con su madre antes de entrar. Tercero, el teléfono. Como él perdía celulares con una frecuencia absurda, según decía, porque se los robaban en fiestas, venía a pedirme el mío para hacer llamadas. Yo no me sentía cómodo, pero tampoco quería problemas. Mientras él llamaba a sus amigos, organizando más fiestas,
Su madre venía en otros momentos a pedirme el teléfono para llamar a su hija Jordana, contándole entre lágrimas que Armando estaba peor, que no sabía qué hacer, que ya no podía controlarlo. Ahí fue cuando entendí que el problema no era solo un vecino escandaloso, era una casa rota por dentro. Al inicio, Armando podía parecer solo extravagante, pero con el paso de las semanas su carácter empezó a deteriorarse. Las discusiones con su madre ya no eran solo gritos aislados, eran verdaderas tormentas. Desde mi puesto podía escucharlo insultar, exigir dinero, acusarla de cosas absurdas. Hubo noches en que los golpes contra las paredes hacían vibrar las cámaras. Doña Elvira empezó a bajar más seguido al lobby. No para hablar, solo para sentarse en silencio. A veces lloraba sin hacer ruido, otras veces se quedaba mirando el suelo durante horas. Recuerdo una madrugada en que bajó con una manta y una almohada porque no quería dormir en su departamento. Me dijo en voz baja que su hijo estaba fuera de control, que tenía miedo de provocarlo, que prefería quedarse en el pasillo antes que enfrentarlo. Imagínate eso, una madre escondiéndose de su propio hijo en el edificio donde ambos vivían. Y mientras tanto, Armando seguía actuando como si nada. De día podía ser amable, incluso bromista. De noche era impredecible. Esa dualidad era inquietante. Yo veía todo desde las cámaras, desde el lobby, desde los pasillos. Era como observar un incendio lento que nadie quería apagar oficialmente. Hasta que un día todo explotó. Era una tarde aparentemente normal. Yo ya estaba cansado de que me pidieran el teléfono, de escuchar gritos, de ver a doña Elvira llorar. Pero esa tarde el intercomunicador sonó con una urgencia diferente. Era ella. Su voz estaba quebrada. Pidió que mi papá subiera al departamento. Mi papá ya tenía años trabajando ahí y estaba acostumbrado a manejar conflictos. Subió sin pensarlo. Yo me estaba cambiando de camiseta cuando escuché un golpe seco arriba. Bajó unos minutos después, pálido. No subas cuando él esté alterado, me dijo serio. Sacó una cadena, intentó lanzarla. No alcanzó a golpearlo, pero sí chocó contra la puerta del vecino del frente, abollándola. En ese momento sentí algo que no había sentido antes. Rabia. No porque fuera mi papá solamente, sino porque ya era demasiado. No era un chico problemático haciendo escándalo. Era un adulto de 33 años perdiendo el control y poniendo en riesgo a otros. Mi papá quería dejarlo ahí. Decía que la administración ya sabía cómo era él y que no convenía meterse más. Pero yo no pude. Esa noche escribí en el grupo de administración del edificio detallando exactamente lo que pasó, y sin saberlo, activé la primera ficha de dominó. Yo pensé que mi mensaje en el grupo de administración iba a quedar como tantos otros, leído, comentado con un par de «qué lamentable» y enterrado bajo nuevos avisos de mantenimiento o recordatorios de pago. Pero esta vez no fue así. Esta vez el problema no fue solo un escándalo nocturno o un berrinche más. Esta vez hubo daño físico, una puerta marcada con una hendidura visible y un testigo equivocado, el vecino del frente. El departamento que recibió el golpe de la cadena pertenecía al licenciado Octavio, un hombre que no era precisamente de los que dejan pasar cosas. Era miembro activo de la mesa directiva del edificio, abogado de profesión, y tenía esa combinación peligrosa de paciencia limitada y conocimiento legal suficiente para no hablar por hablar. No era gritón, no era escandaloso, pero cuando decidía actuar, lo hacía con precisión quirúrgica. Esa misma tarde, apenas vio el abollón en su puerta de madera maciza, una puerta que, por cierto, había mandado traer de otra ciudad porque las del mercado local no cumplían estándares. Según él, bajó al lobby con una expresión que no dejaba espacio a negociación. No gritó, no hizo teatro, solo pidió ver las cámaras. Mi papá estaba nervioso, porque aunque no había sido golpeado directamente, sí había sido parte del incidente. Yo respiré hondo y cargué las grabaciones. El problema era que la cámara del pasillo no captó el momento exacto del intento de agresión. El ángulo mostraba a mi papá retrocediendo y luego la cadena saliendo del cuadro, golpeando algo fuera de vista. Pero sí se veía claramente que Armando estaba alterado y que el objeto salió disparado desde su mano. Octavio no necesitó más. Lo que pasó después fue rápido, demasiado rápido. A los 20 minutos regresó, con un policía. No uno que pasaba por casualidad, no uno que estaba de ronda. Llegó con uniforme impecable y actitud de «ya sé a qué vine». Octavio explicó los hechos con una calma que daba miedo, como si estuviera exponiendo un caso en un tribunal. Mostró la puerta, mostró el video. Explicó que no era la primera vez que ese vecino generaba problemas, que había antecedentes en supermercados cercanos,
que incluso había rumores de amenazas previas. Y ahí fue cuando yo entendí algo que no sabía. Armando no solo era el caos interno del edificio, afuera ya tenía historial, hipermercados donde había hecho escándalos, seguridad privada que lo tenía fichado por comportamientos agresivos, vecinos que evitaban cruzarse con él. Todo eso empezó a salir como piezas que estaban esperando un detonante para encajar. Y ese detonante fue una puerta abollada. Cuando tocaron la puerta del 4B, el silencio en el pasillo era espeso. Yo miraba desde la cámara, con esa mezcla de adrenalina y nerviosismo que uno siente cuando sabe que algo grande está pasando. Armando abrió. Y por primera vez desde que lo conocí, no vi arrogancia en su postura. Vi desconcierto. El policía le habló con tono firme, sin levantar la voz. Le informó que había una denuncia por daños a propiedad privada y comportamiento agresivo. Armando intentó reírse al inicio, como si todo fuera un malentendido exagerado. Incluso miró alrededor buscando complicidad, como si alguien fuera a decir, ya, tranquilos, no es para tanto. Pero nadie lo hizo. Octavio estaba detrás del policía, con los brazos cruzados, observándolo con una frialdad que no dejaba espacio a interpretación. Armando cambió el tono. Pasó de burlón a indignado en segundos. «Eso fue un accidente», gritó. «Yo no golpeé a nadie». El problema es que cuando una persona lleva años acumulando pequeñas faltas, el día que algo escala ya nadie le da el beneficio de la duda. No se lo llevaron esa noche, porque el daño no era suficiente para una detención inmediata, pero sí quedó asentada la denuncia formal, y eso fue el principio del fin. Lo que más me impactó fue cómo algo aparentemente pequeño empezó a generar un movimiento colectivo. Otros vecinos comenzaron a hablar. Historias que antes se comentaban en susurros ahora salían en voz alta. Una señora del 5º piso contó que una vez Armando la empujó en el ascensor porque se tardaba mucho en salir. Un señor del 2º mencionó que lo había visto discutir con empleados de un supermercado cercano, gritando cosas incoherentes. Otro vecino recordó que meses atrás había escuchado amenazas fuertes desde su departamento. De pronto, el caso aislado se convirtió en patrón. Octavio empezó a organizar reuniones informales con copropietarios. No eran asambleas oficiales todavía, pero sí conversaciones estratégicas. Y yo, sin querer, me convertí en una pieza clave porque tenía acceso a las cámaras. Un día me llamó aparte. «Roberto, necesito que estés atento», me dijo con esa voz de abogado que suena educada pero firme. Si hay altercados, si hay visitas sospechosas, si vuelve a comportarse de forma agresiva, necesito registro, todo documentado. Yo tragué saliva. No era espionaje ilegal, eran áreas comunes del edificio, pero igual sentí el peso de la responsabilidad. Ya no era solo un chico vigilando monitores, era el que podía aportar pruebas. Mi papá estaba incómodo. Él llevaba años tolerando a Armando porque creía que era mejor evitar conflictos. Decía que la administración ya sabía cómo era él y que tarde o temprano se iría solo. Pero yo no veía señales de que se fuera. Al contrario. Después de la denuncia, empezó a mostrarse más errático. Armando dejó de salir tanto. Pasaba días enteros sin cruzar el lobby. Cuando lo hacía, caminaba rápido, mirando a todos como si sospechara que estaban hablando de él. A veces gritaba dentro de su departamento sin que nadie le estuviera respondiendo. Las discusiones con su madre se volvieron más intensas, más frecuentes. Doña Elvira bajaba con los ojos hinchados. Una vez se sentó frente a mí y me dijo algo que todavía recuerdo. «Mi hijo no era así». Esa frase me quedó dando vueltas, porque tal vez tenía razón. Tal vez en algún momento Armando fue distinto, pero el Armando que yo conocí era una bomba a punto de explotar. Octavio seguía reuniendo testimonios. Y entonces ocurrió algo que terminó de sellar el destino del famoso rey del edificio. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, se escucharon golpes aún más fuertes que de costumbre. No eran discusiones normales. Eran golpes contra muebles, contra paredes, contra lo que estuviera cerca. Desde las cámaras del pasillo se veía la sombra moverse de forma errática bajo la puerta. Y minutos después, alguien llamó a la policía. Pero esta vez no fue Octavio. Fue otro vecino que ya no estaba dispuesto a tolerarlo. Esa madrugada no fue como las otras. Los golpes no eran solo contra la pared. Eran arrastres de muebles, objetos cayendo, algo que sonaba como vidrio rompiéndose. Desde el monitor yo veía sombras moverse violentamente bajo la puerta del 4B, como si dentro estuviera ocurriendo una pelea. Pero solo se escuchaba una voz, la de Armando. Gritaba cosas incoherentes. A ratos insultaba, a ratos parecía discutir con alguien invisible, a ratos reía.
Y en medio de todo eso, se escuchaba la voz de doña Elvira intentando calmarlo, pero cada vez más apagada. El teléfono del lobby sonó. Era un vecino del tercer piso. «Esto ya no es normal», me dijo con voz temblorosa. Llamé a la policía. Yo sentí esa mezcla de nervios y certeza. Sabía que esto iba a pasar tarde o temprano. Solo no imaginé que sería esa noche. La policía llegó en menos de 20 minutos. No uno, sino 2 patrulleros. Desde las cámaras vi cómo subían directo al cuarto piso. Tocaron la puerta. No hubo respuesta. Volvieron a tocar. Gritaron identificándose. Nada. Los ruidos dentro seguían. Y entonces escuché algo que me dejó frío. Un golpe seco seguido de un silencio absoluto. Ese silencio fue peor que los gritos. Los oficiales insistieron. Finalmente la puerta se abrió. Armando apareció despeinado, sudando, con la mirada perdida. Intentó sonreír. Intentó parecer tranquilo. Pero incluso desde la cámara se notaba que no estaba bien. No escuché toda la conversación, pero vi suficiente. Uno de los policías entró al departamento. El otro se quedó en la puerta. A los pocos minutos salió doña Elvira llorando, cubriéndose la cara con las manos. Detrás de ella, los oficiales guiaban a Armando hacia el pasillo. No se resistió al inicio, pero cuando vio a varios vecinos asomados desde sus puertas, cambió la expresión. La arrogancia volvió por un segundo. «Esto es un abuso», gritó. «No pueden hacerme esto». Ahí fue cuando le colocaron las esposas. Y por primera vez desde que lo conocí, el supuesto dueño del edificio caminó por el pasillo sin control de la situación. A la mañana siguiente, el edificio parecía otro. El silencio era extraño. Nadie gritaba, nadie discutía, nadie bajaba tambaleándose a las 3 de la mañana. Pero la calma no era paz, era expectativa. Horas después nos enteramos de que no lo llevarían directamente a una celda común. La estrategia de la familia, o más específicamente de la hermana, Jordana, que había llegado desde Santa Cruz apenas recibió la noticia, fue argumentar que Armando no estaba en pleno uso de sus facultades mentales en el momento de los hechos. No era un agresor consciente, era un paciente. Esa fue la línea de defensa. Y funcionó parcialmente. En lugar de prisión inmediata, fue derivado a evaluación psiquiátrica, un centro de internación temporal, no un hospital común. Un lugar donde lo observarían para determinar si representaba un riesgo para sí mismo o para otros. Cuando escuché eso, sentí algo contradictorio. Por un lado, pensé que quizá necesitaba ayuda profesional. Por otro, sabía que muchas veces esa etiqueta se usa como escudo legal para suavizar consecuencias. Octavio no estaba satisfecho. Recuerdo que bajó una tarde al lobby y me pidió copia formal de los registros de cámaras de las últimas semanas. No solo del incidente de la cadena, sino de discusiones en pasillos, altercados previos, cualquier comportamiento que demostrara que Armando tenía patrones repetitivos, no episodios aislados. «Necesitamos mostrar que entiende lo que hace», me dijo, que no es un momento puntual de descontrol. Ahí entendí que la batalla ya no era emocional ni vecinal, era legal. Algo curioso pasa cuando alguien que generaba caos desaparece de pronto. La gente empieza a hablar sin miedo. Vecinos que antes evitaban involucrarse comenzaron a compartir testimonios formales. No rumores, no comentarios sueltos, sino declaraciones claras. Uno mencionó que meses atrás, Armando había amenazado con un objeto punzante al hermano de otro copropietario durante una discusión en el estacionamiento. Otro recordó que había sido expulsado de un supermercado cercano tras discutir violentamente con seguridad. Todo eso empezó a sumarse. Y aunque la defensa intentó pintar el cuadro de un hombre incomprendido y mentalmente inestable, la acumulación de incidentes mostraba algo distinto: repetición consciente de conductas problemáticas. No era una noche mala, era un estilo de vida descontrolado. Después de algunas semanas internado, Armando regresó al edificio bajo supervisión. No volvió con la misma energía. Estaba más callado, más delgado, más desconfiado. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las viejas costumbres reaparecieran. Las salidas nocturnas volvieron, las discusiones también. Tal vez menos frecuentes, pero igual de intensas cuando ocurrían. Octavio ya tenía un expediente armado, y entonces llegó el segundo golpe. Una tarde, agentes llegaron con una orden más firme. Esta vez no era solo por disturbios. Era por acumulación de denuncias, incumplimiento de normas del edificio y antecedentes de comportamiento agresivo en espacios públicos. No hubo tanto espectáculo como la primera vez. Lo esposaron otra vez, pero esta vez no hubo traslado médico inmediato. Hubo proceso judicial. La noticia corrió rápido. Para salir bajo fianza, Armando tuvo que hipotecar el departamento.
Ese departamento donde había vivido desde 2022. Ese que él caminaba como si fuera territorio propio. Ese donde gritaba como si nadie pudiera cuestionarlo. Ahora estaba comprometido legalmente. Jordana, su hermana, fue quien gestionó todo. Y la condición fue clara. Debía irse a Santa Cruz a vivir con ella. El edificio ya no lo quería. Legalmente era complicado expulsarlo de inmediato, pero la presión colectiva, el proceso abierto y la situación económica lo empujaron a salir. El día que se fue, no hubo despedidas. Bajó con maletas sin mirar a nadie. Doña Elvira caminaba detrás, más envejecida que meses atrás. Yo estaba en el lobby cuando cruzó la puerta. No dijo nada. No hubo amenazas. No hubo arrogancia. Solo un silencio pesado. Y así, el rey dejó su supuesto reino. Meses después, el edificio era otro. Más tranquilo, más organizado. La administración empezó a ser más estricta. Se implementaron normas que antes se ignoraban. Yo seguí informando todo con más rigor que antes. Mi papá al inicio me decía que fuera más prudente, pero luego entendió que la transparencia protegía a todos. No voy a mentir. Hubo momentos en que pensé si exageré al reportarlo de la cadena. Si quizá todo habría seguido igual sin escalar tanto. Pero luego recordaba a doña Elvira durmiendo en el lobby para escapar de su propio hijo. Recordaba a mi papá retrocediendo con miedo. Recordaba las madrugadas interminables. Y entendía que no fue una puerta lo que lo derrumbó. Fue el peso acumulado de sus propias decisiones. Yo solo empujé la primera ficha visible. El día que Armando se fue del edificio Mirador del Valle no hubo aplausos, ni despedidas teatrales, ni vecinos celebrando abiertamente en el lobby. No fue una escena de película donde el villano pierde y todos brindan. Fue más silencioso que eso, más incómodo, más real. Bajó con 2 maletas medianas, una mochila desgastada y esa postura encorvada que jamás le había visto. El tipo que caminaba por el pasillo como si estuviera desfilando ahora evitaba cruzar miradas. Ni siquiera intentó hacer un comentario sarcástico, ni una última provocación, ni ese saludo exagerado con el que me recibió el primer día. Nada. Solo avanzó hacia la puerta principal como alguien que ya entendió que el escenario cambió y que esta vez no hay público que lo aplauda. Doña Elvira iba detrás, sosteniendo una bolsa con documentos y mirando al suelo. Esa imagen me marcó más que cualquier arresto. Porque más allá de todo lo que hizo Armando, ahí había una madre agotada, avergonzada y derrotada por una batalla que llevaba años perdiendo en silencio. Cuando cruzaron la puerta principal, sentí algo raro. No fue alegría, tampoco tristeza, fue una especie de descarga, como cuando llevas meses escuchando un ruido constante y de pronto se apaga. El silencio te parece extraño al principio, casi incómodo, pero luego empiezas a notar lo mucho que te estaba afectando. El edificio cambió rápido después de eso. Las noches volvieron a ser noches normales. Los ascensores ya no eran escenarios de tensión. El lobby dejó de ser refugio improvisado para una madre asustada. Incluso los vecinos comenzaron a saludarse más, como si al eliminar el foco constante de conflicto también hubiera desaparecido una barrera invisible entre todos. La administración implementó reglas más claras. Se ajustaron protocolos para registrar incidentes. Se estableció un canal formal para reportes, y aunque mi papá siempre había hecho lo que estaba en sus manos, ahora había una sensación de orden que antes no existía. Yo seguí siendo meticuloso con las cámaras, anotando cualquier irregularidad, no porque quisiera más caos, sino porque entendí que cuando uno documenta a tiempo, evita que los problemas crezcan en silencio. Algunas semanas después, Octavio bajó al lobby y me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. A veces la gente cree que las cosas cambian solas. No cambian. Alguien tiene que atreverse a decir hasta aquí. No fue un elogio exagerado, ni un discurso épico. Pero fue suficiente para que entendiera que mi decisión de reportar aquella puerta abollada no había sido una exageración juvenil, sino el punto donde el edificio dejó de normalizar lo inaceptable. Porque esa es la verdad que muchos no quieren ver. Durante años todos sabían cómo era Armando. Todos habían escuchado gritos. Todos habían visto comportamientos extraños, pero mientras no los tocara directamente, era más fácil mirar hacia otro lado. Mi papá mismo, con toda su experiencia, había optado por la vía más pacífica posible, y lo entiendo. A veces uno solo quiere evitar problemas, pero el problema no desaparece por ignorarlo, crece. Y Armando creció en su sensación de impunidad porque nadie lo enfrentó de manera formal hasta que el daño fue visible y documentado. Con el tiempo supe que en Santa Cruz no le fue sencillo. Vivir con su hermana implicó reglas, límites y supervisión.
El departamento hipotecado quedó como recordatorio constante de que sus acciones tenían consecuencias económicas reales. Ya no era solo un escándalo social, era una marca legal y financiera. ¿Arruiné su vida? Esa pregunta me la hice varias veces. Y cada vez que lo pensaba volvía al mismo punto. Yo no inventé nada, no fabriqué pruebas, no exageré escenas, solo informé lo que ocurrió. Si la cadena no hubiera volado hacia la puerta, si no hubiera antecedentes, si no hubiera un patrón constante de agresión y descontrol, nada habría escalado. No fue una conspiración, fue acumulación. Una puerta abollada no destruye una vida. Lo que destruye una vida es creer que puedes hacer lo que quieras sin que nadie te ponga límites. Lo más fuerte de todo esto es que Armando siempre se comportó como si el edificio fuera su territorio personal, como si su presencia fuera inevitable, como si su volumen, sus fiestas, sus explosiones emocionales fueran algo que los demás debían tolerar. Y cuando finalmente alguien dijo, no más, su imperio resultó ser mucho más frágil de lo que parecía. A veces el karma no llega con rayos ni discursos dramáticos. A veces llega en forma de un video borroso, una puerta dañada y un vecino que decide no quedarse callado. Hoy, cuando camino por el lobby tranquilo a las 3 de la mañana y lo único que escucho es el zumbido suave de las luces, pienso en cómo cambió todo en cuestión de meses. Yo entré al edificio en 2025 siendo el chico nuevo que apenas reconocía rostros, y terminé siendo testigo y en parte catalizador de la caída del hombre que creía que nada podía tocarlo. No fue una venganza. No fue un plan maestro. Fue simplemente el momento en que las consecuencias alcanzaron a alguien que llevaba años esquivándolas. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿habrías reportado el incidente sabiendo que podía desencadenar algo tan grande? ¿O habrías preferido mirar hacia otro lado y dejar que el rey siguiera gobernando su pequeño reino de caos? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.